Muy bien, pues muchas gracias a todos. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es presentar el grupo de trabajo sobre biografías de científicos católicos, una línea de trabajo que llevamos en la Sociedad de Científicos Católicos y bueno, yo creo que ya hemos hablado bastante de ella, entonces voy a ir comentando alguna cosa, pues que estamos trabajando eso, en una serie de 13 capítulos de televisión que se emitirá en EWTN pues dentro de unos meses. Ahora mismo hemos terminado de grabar ya el último, entonces bueno, pues ya queda pues el tema de edición, que las cosas suelen costar lo suyo, y que agradecer también a todas las personas que han participado en esos programas, porque la verdad que la elaboración de los guiones, pues el venir a las entrevistas, pues es una cosa que ha costado mucho esfuerzo y bueno, espero que merezca la pena, ¿no? Luego veremos el resultado. Y por ejemplo, pues aquí está Jorge Juan, ¿no? que nos acaba de comentar Juan Meléndez precisamente, lo pongo como uno de los ejemplos, un capítulo va a ser sobre Jorge Juan, ¿no? Luego, también los capítulos pueden ser sobre un tema, o sea, no solo sobre científicos, por ejemplo, científicos españoles contra las vacunas. Y aquí pues hablaremos pues Carlos Finlay, el doctor Ferrán, Francisco Javier Balmes y muchos otros, ¿no? También vamos dejando, esto ya no es de los programas de televisión, sino que en la web vamos dejando biografías cortas pues de determinados científicos, pues de César Nombela, de Miguel de Guzmán, Celestino Mutis. Pues tenemos de unos cuantos, todavía muy poquitas, son biografías pues cortas, entonces cualquiera puede ponerse a hacer un pequeño resumen, nos la manda y la publicaremos, ¿no? De hecho, con todos estos programas que hemos grabado, ya algunas pues haremos un resumen y las meteremos. Esto va en línea porque la Sociedad de Científicos Católicos, la internacional, tiene una web con muchísimas biografías de un montón de científicos y claro, ahí se echaba en falta los científicos españoles porque apenas había. Entonces, pues vamos supliendo, o sea, a la vez que subimos en nuestra web estos, pues los ponemos también en la internacional, ¿no? Y entonces va tomando más lugar, el lugar que se merece España, ¿no? Bien, ¿qué objetivos perseguimos? Pues demostrar la compatibilidad ciencia-religión pues a través de personas donde ambas realidades coexistieron, ¿no? O sea, testimonios de personas, ¿no? Que a veces gusta mucho a la gente conocer las historias llegan mucho, ¿no? Y luego, pues que estos científicos sirvan de modelo para futuras generaciones. Yo creo que pues, para las nuevas generaciones pues, es muy estimulante pues a hablar de Copérnico, pues, de Laura Bassi, Dorothy Garrod, Josh Lemaitre, Brian Kovilka es uno muy reciente, premio Nobel también. Bueno, pues estimula a decir, oye, pues igual no llego a este nivel, pero oye, pues me voy a dedicar a algo en el que hay grandes científicos, ¿no? que compatibilizan la fe con la ciencia. Y bueno, y más concretamente estamos centrándonos en el tema de España, ¿no? De las aportaciones de España a la ciencia, donde la mayoría de las personas, como bien han dicho hace un momento, pues, que han contribuido pues eran católicas. Entonces yo me voy a centrar ahora en Torres Quevedo, que es el padre, le llamo a esta presentación padre de la automática y de la inteligencia artificial. Es muy ambicioso decir eso, pero vamos a ver que es un personaje muy sobresaliente. Bueno, pues nace en Santa Cruz de Iguña, en Cantabria, al norte de España, en 1852, que además es el mismo año en que nacen el premio Nobel de Medicina Ramón y Cajal y Antonio Gaudí, la Sagrada Familia. O sea, digamos, y no es una coincidencia, es que final del siglo XIX, comienzos del XX, fue una época especialmente fructífera, intelectual, la edad de plata, que se le suele llamar. Entonces era el mediano de tres hermanos. Su padre era ingeniero de caminos y siguió sus pasos. Aquí está la antigua Escuela de Ingeniero de Caminos de Madrid, foto de Francisco González. Por cierto, me ha ayudado muchísimo pues lo que ha difundido Francisco González sobre Torres Quevedo, así que aprovecho para agradecerle. Me ha pasado alguna foto y le he consultado cosas. Y previamente se formó, antes de ser ingeniero de caminos, se formó en el Instituto de Enseñanza Media de Bilbao y también en París, en la escuela, en el Colegio de los Hermanos de la Doctrina Cristiana de París, que es una institución fundada por Joseph Fréchard, que es un perfecto desconocido, ¿no? Y de hecho esta escuela, esta institución ya ha desaparecido, pero tuvo una labor educativa pues, en su época importante, ¿no? Bueno, pues ocurrió una cosa, y es que Leonardo Torres Quevedo, aunque era ingeniero de caminos, pues recibió una herencia muy importante de las señoritas de Barrenechea, que eran unas parientes de la familia con las que solía pasar mucho tiempo, porque sus padres a veces iban a Madrid pues por motivos laborales, ¿no? Le dejaban al cuidado de ellas y claro, pues ellas se encariñaron de Leonardo y dijeron, oye, pues no tenemos hijos, pues le cedemos la herencia. Y claro, eso posibilitaría que luego se dedicara mucho a los inventos. Después se casa con doña Luz Polanco Navarro, que es una mujer pues llena de virtudes. Tuvieron 8 hijos y a los que educaron cristianamente.
Y pues aquí tenemos una foto de pues, cuando tiene el primer hijo y también las bodas de oro. O sea que fueron un matrimonio pues, muy bien avenido. Luego, en 1887 es cuando concibe la idea de su primer gran invento, que después patenta y realiza, que es el teleférico. Aquí tenemos el teleférico o transbordador, también se le llamaba en su época transbordador y lo conocemos más como teleférico. Es una barquilla movida por unas cuerdas, pues con la ayuda de un motor, y a la izquierda tenemos la patente norteamericana, y a la derecha, pues este es el teleférico del Monte Ulia, en San Sebastián, allá por el año, claro, esto fue bastantes años después de la patente, en 1907 aproximadamente, ¿no? Vamos, es un modus operandi muy típico de él, concibe idea, la patenta y la desarrolla, o sea, no se queda solamente en la patente, ¿no? Y claro, era muy novedoso porque el sistema que tenía, las cuerdas estaban atadas por un extremo y por el otro tenían contrapesos, y con eso conseguían mantener pues, el sistema a una tensión máxima, todas las cuerdas la misma, y que pues, si se ponían más personas o menos personas, el sistema se mantenía tenso. Entonces esto los sistemas de la época pues, no lo hacían, ¿no? Y bueno, pues consiguió que se montaran muchísimas personas, generó gran expectación, y hasta la empresa Whirlpool le encargó un teleférico para las cataratas del Niágara. Esto es de 1916, pero la mayor sorpresa va a ser lo siguiente. Este es el teleférico de Torres Quevedo ahora. O sea, se sigue utilizando más de 100 años después, funciona perfectamente y no ha tenido ninguna avería de importancia. El Spanish Aerocar, de hecho tiene hasta los colores de España, si os fijáis, rojo y amarillo. Bueno, después se dedicó a los dirigibles, o sea, le interesó también la aeronáutica. Entonces, los dirigibles, bueno, ya vemos lo que es un dirigible, yo creo que no hace falta mucha explicación. Se elevan pues, por el gas interior, que es más ligero que el aire, pues, hidrógeno, helio, típicamente, y este era el Zeppelin, ¿no? Que es famoso también por un accidente muy grave que hubo. Este es el dirigible tipo rígido. Entonces, el dirigible tipo rígido pues, tenía una estructura con partes metálicas y se rasgaba con facilidad y además no se podía plegar, con lo cual para transportar es peor. Bueno, pues tenía sus ventajas y sus desventajas. El otro modelo era el dirigible flexible de Santos Dumont, que pues ganaba en flexibilidad, no era tan peligroso en ese aspecto, pero era más inestable. O sea, al ser pues, más voluble, pues, la barquilla que colgaba del globo pues, hacía doblar el globo. Entonces, pues, también los riesgos de accidentes también eran altos. Entonces, ¿qué idea Leonardo Torres Quevedo? Pues un intermedio, el dirigible autorrígido trilobulado. La sección trilobulada se puede ver aquí. O sea, tiene internamente, hay un triángulo, la sección es un triángulo, hay una zona de cuerdas que se autorrigidiza con la presión del gas interior y alrededor genera esos tres lóbulos que acabo de mostrar, ¿no? Entonces, de puertas afuera se ve como si tuviera tres globos en la sección. Entonces, ¿con eso qué consigue? Pues que a la vez es rígido, porque la rigidez le viene de esa parte interna, y a la vez también es flexible, o sea, se puede plegar, porque el exterior se puede volver a su lugar original, ¿no? Entonces tuvo un éxito total. Aquí vemos cómo se pliega, pruebas de inflado del dirigible, y los dirigibles Torres Quevedo se emplearon, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial. Los ingleses y los franceses los utilizaron y fueron fundamentales para ganar la guerra. Los submarinos alemanes no se atrevían a atacar las zonas vigiladas por dirigibles Torres Quevedo y así pasaban los convoyes tranquilamente, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque eran muy estables, tenían una autonomía récord en la época de más de 4 días sin repostar, tenían gran velocidad. En 1913 batió un récord, creo que, bueno, aquí tenemos otra imagen de lo que decía del triolobulado. Aquí alguna otra tenemos. ¿Vale? También batió un récord de velocidad. En la Astra Torres 14 pues, batió un récord de ir a 83 kilómetros por hora. Esto sin viento a favor y con viento a favor incluso más. Podía ir a 124 kilómetros por hora. Y este es un dirigible modelo Torres Quevedo, o sea, no es que lo haya implementado ni mucho menos porque es de ahora, pero sí se ve que la forma es la misma, ¿no? Y estamos hablando de 2013-2018. O sea que los dirigibles de siglos XX-XXI siguieron el modelo de Torres Quevedo. Bueno, también se dedicó a las máquinas algebraicas. De hecho, las máquinas algebraicas eran herramientas que se utilizaban en la antigüedad pues, para resolver ecuaciones, ¿no? De forma mecánica. Entonces aquí tenemos una de Torres Quevedo
Y primero hizo una memoria sobre máquinas algebraicas donde proponía sus ideas, en las que trataba de mejorar pues, las antiguas, las que habían hecho hasta la fecha, pues, las de Blaise Pascal, Charles Babbage, se habían dedicado a ello, y entonces él les introducía algunas mejoras pues, con las que conseguía resolver raíces reales y complejas, ecuaciones de segundo grado con coeficientes complejos y hasta integrar ecuaciones, ¿no? Torres Quevedo introdujo varias mejoras para lograr eso. Por ejemplo, introdujo aritmóforos logarítmicos para lograr mayor precisión en el cálculo de las variables. Prescindió en lo posible de transmisiones por contacto, acudiendo siempre a enlaces geométricos, así evitaba los errores de resbalamiento. Y empleaba también mecanismos sin fin. El usillo sin fin es uno de sus pues, herramientas, o sea, elementos más característicos en las máquinas algebraicas, ¿no? Las máquinas algebraicas que las llegó incluso a comercializar, que se me olvidó decir también, los dirigibles se forró, ganó dinerales con la patente, porque los vendió por todo el mundo, y claro, le compraban muchísimos, y igual esto no era tan caro, pero lo otro sí consiguió grandes sumas de dinero. Y hasta un comité francés en el que podemos encontrar a Poincaré, que es de los mejores matemáticos de la historia, pues voy a leer lo que dice. En resumen, el señor Torres ha dado una solución teórica, general y completa al problema de la construcción de las relaciones algebraicas y trascendentes por medio de máquinas. Además, ha construido efectivamente máquinas de manejo cómodo para la resolución de ciertos tipos de ecuaciones algebraicas que se presentan frecuentemente en las aplicaciones. La Comisión pide a la Academia que ordene la inserción de la memoria del señor en la colección de sabios extranjeros. Esto lo dice nada menos que Henri Poincaré. Bueno, en 1914 escribe su segunda obra cumbre, que es Ensayos de automática. Allí define un autómata, lo que es un autómata, o sea, crea la ciencia de la automática. El autómata deberá tener entradas o sensores, que él llama sentidos, salidas o actuadores, miembros, energía con la que ejecutar las operaciones y capacidad de discernimiento, o sea, la lógica condicional apoyada en memoria, ¿no? Y también las entradas que haya en cada momento. Bueno, a Descartes le costaba imaginar una máquina que resonara, o sea, no lo concebía, ¿no? Pero Leonardo soluciona fácilmente ese problema. No hay entre los dos casos la diferencia que veía Descartes. Pensó sin duda que el autómata, para responder razonablemente, tendría necesidad de hacer él mismo un razonamiento, mientras que en este caso, como en todos los otros, sería un constructor quien pensara por él de antemano. O sea que la inteligencia proviene del diseñador, ¿no? Bueno, sobre los autómatas, decir que la base, lo que se basan todos es en la electromecánica, o sea, la combinación de electricidad con mecánica. Para ello utilizaba fundamentalmente relés y escobillas. El relé pues, es una bobina que con pues, energía eléctrica se energiza, se crea un campo magnético y permite abrir y cerrar contactos, ¿no? Y esa es la base de todo. Pues, si tiene dos contactos seguidos, pues una puerta AND, si tiene dos contactos en paralelo, una puerta OR. Y entonces, en base a eso, pues va haciendo pues multitud de cosas. Una de ellas es el telequino, el primer autómata y también el primer mando a distancia. Había mandos a distancia anteriores, pero realizaban igual una orden, a lo sumo igual, pero muy rudimentaria, 2. Pero este era ilimitado, podía mandar las órdenes que quisiera. ¿Y cómo lo hacía? Pues del emisor al receptor mandaba una orden de pulsos codificada y el receptor la descodificaba y en función de cuál fuera la orden, pues ejecutaba una cosa u otra en el motor del equipo. Generalmente era para controlar motores, era su principal objetivo, ¿eh? Aquí están pues, los esquemas de la patente que hizo. Aquí está pues, alguna de las, de las explicaciones. Y aquí pues, los esquemas, ¿no? Y primeramente en el frontón Betty High de Bilbao, de Madrid, me he confundido, el frontón Betty High de Madrid, donde era su base de operaciones, hacía muchos de sus ensayos, logró controlar un triciclo y después, claro, como generó tanta expectación, pues le dijeron, ¿y por qué no lo intentas en Bilbao, en el puerto de Bilbao, con una embarcación? Y entonces logró mover en el año 1906 pues una embarcación tripulada por 8 personas y la podía mover de adelante, para atrás, de izquierda, hacia lo que quería. Incluso tenía hasta sistemas de seguridad. Es decir, si la embarcación no recibía órdenes en un plazo determinado, pues se paraba. ¿Por qué? Porque claro, igual se nos ha pasado de distancia y sigue avanzando a la deriva, ¿no? Entonces tenía hasta sistemas de seguridad. En los
En los teleféricos también incluía sistemas de seguridad, es decir, si una cuerda se rompía, se autorreequilibraba el sistema, ¿no? Bueno, la Asociación Internacional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos le ha concedido el mérito de ser el inventor del mando a distancia, y de hecho él lo quería, aquí lo comenta, para controlar dirigibles a distancia, porque los dirigibles, como tenían a veces accidentes, pues para que fueran controlados por remoto y así no hubiera peligro de pérdida de vidas humanas. También se interesó porque controlar torpedos, y hasta los ingleses estaban preocupados de que los españoles volvieran a tomar el mando internacional, porque claro, si los españoles saben controlar equipos a distancia, pues igual nos ganan la guerra, ¿no? Entonces, pero lo que ocurrió es que al final no se interesaron mucho por el tema bélico en España y bueno, se quedó ahí la cosa, ¿no? Bueno, el autómata ajedrecista, otro de los trabajos de Torres Quevedo. Les sonará esta escena, ¿no? Esto fue en los años 90, el ordenador de IBM que logró vencer al campeón mundial de ajedrez, pues al ajedrez, ¿no? Pero lo que mucha gente no sabe es que 80 años antes, diseñó Torres Quevedo el primer computer game. Tenemos aquí pues la vista interior del invento. Jugaba con un rey y una torre contra un rey. O sea, no es una partida dificilísima para un jugador experto, pero bueno, tiene su complejidad. O sea, hay que rodearle al rey. Entonces el reto era muy importante. Y además es que podemos ver ahí gramófono, para, por ejemplo, cuando había un jaque, avisar. Tenía alarmas. Cuando uno hacía un movimiento equivocado, soltaba una alarma. Si hacía 3 movimientos erróneos la persona, pues entonces paraba el juego. O sea que, de nuevo, los sistemas de seguridad, ¿no?, que implementa. Claro, la revista Scientific American se hizo eco de todos estos inventos y recoge aquí el telequino, el automata ajedrecista y algún otro que hizo, porque hizo muchísimos más. Hizo también pues un puntero, o sea, en proyecciones cinematográficas, un cursor que podíamos apuntar mientras se proyectaba, ¿no?, la película. Claro, eso estamos hablando de comienzos del siglo XX. O hasta una especie de GPS muy rudimentario, ¿no?, para orientarse por las ciudades. Quería también sustituir a los taquígrafos mediante un aparato que se llamaba dianemómetro, pero le pararon los pies y dijeron, oye, que vas a quitar el empleo a no sé cuántas personas que viven de eso. O sea, que fue realmente espectacular. Bueno, aquí está los esquemas del autómata ajedrecista. Y bueno, y esta es, yo diría, su obra cumbre, el aritmómetro electromecánico. Diría, el precursor del ordenador. ¿Por qué? Porque tenía memoria, unidad aritmético-lógica con totalizador, multiplicador, comparador, unidad de control para elegir qué operación hacer. Y bueno, pues esta era la calculadora. Tenía entrada por teclado, o sea, por la máquina de escribir metíamos pues 13 por 2. Entonces le decíamos que realice la operación y en pantalla, bueno, en pantalla no, porque claro, entonces no había pantallas, en el papel de la máquina de escribir escribía pues 26. Y bueno, todo ahí tenemos el cableado, ¿no?, que había por dentro. Bueno, fue miembro de la Academia de la Lengua. Lo curioso es que no solo le interesaron las ciencias, es que también se dedicó a las letras. Ocupó el puesto de Benito Pérez Galdós. Y desde esa Academia de la Lengua impulsó también, pues quería... Claro, él era más de tipo científico. Quería impulsar un diccionario científico-tecnológico para España, para que recuperara el lugar que merece España. Y luego quería crear hasta una asociación de asociaciones, o sea, las asociaciones hispánicas, pues que fueran como un clúster. ¿Y eso con qué objetivo? Pues para apoyar la hispanidad, ¿no? Porque decía que le unía pues la raza, pues la espiritualidad y que era importante ahondar esos vínculos, ¿no? Le dieron premios de todo tipo. Bueno, no los voy a mencionar porque igual nos vamos a aburrir, pero vamos, en Francia pues todos estos le dieron, doctorados honoris causa en Portugal, en Francia, en España pues la medalla de Echegaray, que aquí tenemos cuando la recibe, vocal de la Junta de Ampliación de Estudios, pues presidente de varias entidades. Pero si nos fijamos en todos esos premios, nos va a sorprender ¿cuáles son los rasgos principales que lo definen? Humildad. Llegaba a decir en alguna ocasión, yo soy inventor, no soy hombre de ciencia. Y con todo lo que acabamos de ver, pues yo creo que sí que era científico, ¿no? Alegría. Dice el hijo que ya cuando concebía el invento ya era feliz, ya era dichoso. Y mientras lo desarrollaba, pues estaba emocionado, ¿no?
Empatía también. Una vez, por ejemplo, cuando le tocó dar una charla sobre el autómata ajedrecista, pues estaban todos los invitados allí poniendo unas caras raras que no entendía lo que les estaba explicando. Y dice, bueno, no me voy a permitir hacerles pasar un mal rato. Mira, les muestro cómo funciona y si alguno quiere más explicaciones puede venir a la tarde, ¿no? O sea, se preocupa. Y luego cuando en las conversaciones también, pues no era el típico que le gusta hablar de sí mismo, ¿no? Sino que no comentaba de sus inventos y se preocupaba mucho de saber sobre el otro, ¿no? Luego, capacidad de disfrutar la vida, pues le gustaban los toros, pues le gustaban los deportes, le quedaba con la gente para charlar, era socio del Ateneo de Madrid durante muchos años y bueno, en sus últimos meses de vida acostumbraba a leer el catecismo. Él siempre fue muy creyente y una vez pues se lo encontró en una conversación con su hija, le dice su hija, papá, a lo mejor no comprendes pues del todo los misterios que la fe nos ofrece, como yo tampoco entiendo tus inventos. Y le dice, ay, hija mía, es que de Dios a mí hay una distancia infinita. Quería decir, no que Dios sea un Dios lejano, sino que le superaba, ¿no? Y esto lo está diciendo esta persona que ha hecho todos estos inventos, ¿no? Y una de sus nietas confiesa de él, era católico, apostólico y románico hasta la médula. Tenía por costumbre comulgar los primeros viernes de mes, que es la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, por las revelaciones que hizo pues, Jesús a Santa Margarita Alacoque, y murió en 1936. Recibió los santos sacramentos y la extrema unción, y pocos momentos antes repetía, memento homo qui a pulvis es et in pulverem reverteris. Es una cita del Génesis, recuerda, hombre, que polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es una cita que se cita mucho en Cuaresma y que tenía sentido porque al cielo que se iba a llevar toda esta fama, todos estos inventos, eso no tenía tanta importancia. La importancia es pues, el amor que había dado pues, a su familia, pues, a la gente con la que se relacionó y que había creado una sociedad un poco mejor, ¿no? Eso es lo que se llevó para el cielo. Bueno, y es un poco todo lo que quería contaros. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, primero de todo, pues agradecer a la Junta Directiva el permitirme hacer esta presentación de José Celestino Mutis. La he denominado José Celestino Mutis y el origen de la ciencia moderna en Nueva Granada. Un poco la idea es intentar convenceros a lo largo de esta presentación de que gran parte o la mayor responsabilidad de que la nueva ciencia, la ciencia moderna se desarrollara en Nueva Granada, pues se la debemos a José Celestino Mutis. Como comentabas, pues los que hemos conocido las pesetas, pues conocemos este billete y entonces digamos que José Celestino Mutis es principalmente conocido en España y en Colombia, ¿no? Entonces en España pues apareció este billete de 2.000 pesetas hace años, cuando existían las pesetas. En Colombia pues tenemos el jardín botánico, por ejemplo en Bogotá está el Jardín Botánico José Celestino Mutis, que se creó en honor a él, es muy bonito y bueno, me conecté hace poco a la página web y no aparecía el nombre de José Celestino Mutis, no sé si es por un tema de cancelación o algo, pero yo que viajo por motivos familiares mucho a Colombia, pues tengo esta taza que a pesar de lo vieja que está, pues podéis ver abajo que pone José Celestino Mutis. Entonces, bueno, investigando sobre este personaje, pues la verdad es que es un personaje bastante o muy apasionante. O sea, él fue un ejemplo de lo que podríamos llamar con un polígrafo, o sea, lo que se llama en inglés un polymath, ¿no? Una persona que abarcaba muy diferentes saberes. ¿Qué orígenes tiene José Celestino Mutis? Bueno, pues él nació en Cádiz en 1732. Estudió medicina y a continuación recibió el título de bachiller de medicina en la Universidad de Sevilla. Y entonces ahí estuvo ejerciendo en Cádiz durante unos años y a los 25 años viajó a Madrid a examinarse el Tribunal de Protomedicato. Esto era un poco el tribunal que te acreditaba para poder ejercer la medicina. Y digamos que tras aprobar las oposiciones correspondientes, pues empezó se hizo cargo de forma interina de la cátedra de anatomía del Hospital General de Madrid.
Pero él ya desde Cádiz pues siempre había tenido un interés muy grande en todas las ciencias. O sea, él estaba muy interesado en la matemática, la física, la astronomía y sobre todo la botánica y la zoología. Entonces aprovechó esta estancia en Madrid para profundizar todos sus conocimientos. Y de hecho, pues sabemos que estuvo trabajando en el Jardín Botánico del Soto de Migas Calientes, que es el precursor del actual Jardín Botánico del Paseo del Prado. Entonces, bueno, aquí recientemente se ha localizado la posición exacta donde estuvo el Soto de Migas Calientes y ahí estuvo trabajando con el doctor Barnadés, que era, seguidor del sistema taxonómico de Linneo. El Linneo, pues ya sabéis que es el padre de la taxonomía biológica moderna, y por tanto él estaba, Mutis, pues se puso, al día completamente de la investigación en biología. Entonces, pues a los 29 años, en 1761, viajó a Nueva Granada, llegó, a Santa Fe de Bogotá, en calidad del médico personal del virrey don Pedro Mesía de la Cerda. Él, que inicia el ejercicio de la medicina, pero su interés científico pues estaba, por debajo. Entonces, en cuanto tenía cualquier momento, pues empezaba a investigar, realizó investigaciones en botánica y sobre todo en entomología en este periodo. Y tanto le gustó el sitio que no volvió a España, se quedó el resto de su vida en Nueva Granada. Para un poco ponernos en contexto, el virreinato de Nueva Granada era un virreinato que fue creado por Felipe V en 1717 y comprendía lo que es actualmente Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá y la Guyana Esequiba. Su capital estaba en Santa Fe de Bogotá. Entonces, José Celestino Mutis soñaba con dirigir una expedición científica un poco similar a las que había realizado, las que se habían realizado en la época del Renacimiento, en la época de Felipe II, por ejemplo, la que había hecho Francisco Hernández de Toledo en Nueva España, ¿no? Entonces, él como que soñaba, ¿no? Su idea, yo creo que en el fondo el hecho de viajar a Nueva Granada como médico del virrey era un poco eso. O sea, él soñaba un poco en descubrir pues, todas las especies biológicas de Nueva Granada, que era un territorio completamente virgen desde el punto de vista de la ciencia. Entonces, en este sentido, pues no se le ocurre otra cosa que escribir al rey Carlos III, y además 2 veces, en 1763 y en el 64, proponiéndole una expedición botánica, o sea, intentando hacer al rey partícipe de la necesidad que tenía España de investigar todo este patrimonio biológico que había ahí, ¿no? Y sobre todo que fuera realizado por españoles, porque había habido por ejemplo, el Per Loughlin, que era un discípulo de Linneo, pues había estado en Nueva Granada dentro de la expedición de los límites del Orinoco, ¿no? Entonces había iniciado cierto trabajo en ese área, pero al poco había muerto. Entonces se había quedado ahí ese tema un poco estancado. Entonces, por eso escribió. Él de hecho, pues soñaba con liderar esta expedición. Pero el caso es que el rey no le contestó, ¿no? Entonces se conoce que pues, era un personaje que no era conocido y tal, y entonces pues, no recibió respuesta. Pero aún así, pues él, que siguió investigando. Él tenía un interés científico tan grande que pues siguió con sus propios medios, con su tiempo libre que tenía, investigando. Y entonces inició en ese momento su colaboración con Linneo. Linneo pues estaba estableciendo, una taxonomía de todas las especies biológicas del mundo, y entonces en cada sitio pues tenía, gente con la que colaboraba y le proporcionaba especímenes, ¿no? Entonces, Mutis empezó a colaborar con Linneo y le empezó a enviar plantas, sobre todo, de Nueva Granada. Pero, como os decía, pues Mutis era muy polígrafo, entonces le interesaba también mucho la matemática, la física, la astronomía. De hecho, pues él había estado aprendiendo astronomía en el Observatorio Astronómico de Cádiz, que fue, creado a instancias de Jorge Juan, ¿no? Entonces, el caso es que en 1766 se hace cargo de la Cátedra de Matemáticas del Colegio de Rosario, ¿no? Perdón, en ese momento hasta el 1766.
y empieza por primera vez, es la primera persona que en esta región pues enseñó la astronomía copernicana, la física newtoniana, y de hecho pues tradujo al español los Principia de Matemática, que creo que es la segunda traducción que se hizo después de una traducción en francés. Y luego pues también hizo investigaciones en astronomía, estudiando eclipses, tránsitos de planetas, y también estudió el fenómeno de las mareas atmosféricas nocturnas. Un poco la idea de que durante la noche la presión atmosférica varía y eso está relacionado con las fases lunares, ¿no? Eso se había descrito durante el día, pero él las identificó también por la noche. Esto le llevó a una etapa un poco, digamos, oscura en su vida, porque Mutis era un ferviente católico, era el habitual el rezo del rosario, la asistencia a misa, y no encontraba ninguna incompatibilidad entre su fe y la enseñanza de la física newtoniana y de la astronomía copernicana. Pero, sin embargo, pues fue denunciado por padres dominicos ante la Inquisición en 1774. Él, claro, pues sabía perfectamente que toda esta astronomía copernicana pues enseñaba en Roma, entonces pues se querelló ante el Tribunal Inquisitorial de Cartagena y Supremo de Castilla, y la Inquisición le dio la razón y le dijo que por supuesto que podía seguir enseñando eso, porque de hecho en esa época los padres jesuitas estaban enseñando esta astronomía en Roma, ¿no? Y bueno, Mutis en este punto pues da otro cambio, otro giro, porque es que no se estaba quieto. Y entonces pues empieza a interesarse, bueno, se dedica a la minería, digamos a la metalurgia, mejor dicho. En este periodo de 4 años, entre 1766 y 1770. Entonces, bueno, su interés por la metalurgia se había iniciado estando ya en Cádiz, en que conoció a Antonio de Ulloa, que, como sabéis, pues es el descubridor del platino, ¿no? Entonces, pues él estaba empezando a investigar pues, qué técnicas se utilizaban en Europa en ese momento para digamos, extraer los metales de las minas, y entonces crea un grupo una pequeña empresa, ¿no? con colaboradores en el Real de la Montuosa, que está aquí en lo que es ahora el departamento de Santander, en la actual Colombia. Y entonces ahí estuvo pues estos 4 años investigando un poco, intentando optimizar sobre todo los procesos de extracción de metales, sobre todo de la plata, e intentando aplicar estas nuevas metodologías que se habían desarrollado en Europa, ¿no? Entonces, mientras tanto, además, pues había estado investigando las especies biológicas y también, obviamente, pues ejerciendo la medicina en toda esta zona, ¿no? Llegó un momento que bueno, él volvió a Santa Fe de Bogotá y ahí estuvo un periodo de 7 años. Entonces, este es un periodo muy importante de su vida. ¿Por qué? Pues por 2 aspectos. En el primer lugar, un aspecto más personal. En el aspecto personal, pues fue muy importante porque se ordenó sacerdote en 1772, ¿no? Él ya tenía 40 años y bueno, pues ya hemos visto que era pues ferviente católico, era una persona con mucha devoción y pues digamos que se hizo sacerdote. Y además, pues como consecuencia, pues fue nombrado canónigo de la Catedral Metropolitana de Santa Fe de Bogotá, que ahí os muestro en esta pintura. Con lo cual, pues añadió una tarea más a sus múltiples tareas de docencia, de investigación, de ejercicio de la medicina, etc. Retomó entonces la docencia en el Colegio Nuestra Señora del Rosario. Y el otro aspecto que os decía que era muy importante en su vida, pues fue el encontrar quina en los alrededores de Bogotá. Entonces, ¿qué es esto de la quina? Pues seguramente os suena, ¿no? La quina son cortezas del árbol del género cinchona, ¿no? Entonces, estas cortezas se conocían desde muy antiguo por los indios de la zona, digamos, del Ecuador, la zona que se llama de Loja, ¿no? Entonces, estos indios lo conocían por sus propiedades antimaláricas y antipiréticas, ¿no? Y lo utilizaban
pues, como medicina. ¿Y qué ocurrió? Pues que ¿cómo se llegó a conocer la quina en España? Pues el tema es que el virrey del Perú, que era conde de Chinchón, pues su mujer enfermó de malaria y pues tomando esta corteza pues se curó. Entonces, bueno, de ahí viene el nombre, curiosamente el nombre del género cinchona, ¿no? O sea, viene de, que se lo dio Linneo, ¿no? Viene de la ciudad de Chinchón, de Madrid. Entonces, bueno, pues como consecuencia de esto empezó a conocerse por toda Europa, los jesuitas también la llevaron y claro, pues empezó la demanda, una enorme demanda de quina. ¿Y qué pasaba? Pues entonces Mutis, desde que llegó ahí a Santa Fe de Bogotá, pues empezó a buscar quina en latitudes más septentrionales, ¿no? Alrededor de Santa Fe de Bogotá, o sea, lo que es ahora Colombia, ¿no? Y como os decía, pues después de muchos años, pues en el 1772 encuentra quina en el Monte de Tena, que está en los alrededores de Bogotá. Y a partir de ahí, pues él dedicó mucho tiempo a la investigación sobre estas cortezas, ¿no? Y pues identificó numerosas especies, identificó también todas sus diferentes aplicaciones, etcétera. También pues, hizo un informe al virrey, recomendándole el estanco de la quina. O sea, la idea es, el estanco se refiere a que, debido a que si no hay ningún control del cultivo y la venta y la producción definitiva de la quina, pues podía esquilmarse, ¿no? Entonces, pues, digamos que recomendó al virrey que hubiera un control de la venta de la quina. Y bueno, luego recuperó todo su trabajo en una obra que inicialmente publicó en forma de artículos durante 2 años, en 1793 y 1794, en el Papel Periódico de Bogotá, y que luego, tras su muerte, pues fue recogido en el libro El Arcano de la Quina. Y bueno, Mutis entonces volvió otra vez a la mina, se seguía interesado, digamos que en este periodo de 7 años siguió interesado en la metalurgia, porque mantuvo contacto con la Casa de la Moneda, donde Antonio de Ulloa había conseguido malear el platino, ¿no? Entonces, pues en este caso, pues se fue, en vez de al suroeste, pues se fue al, perdón, en vez de al noreste, se fue al sureste respecto a Santa Fe de Bogotá, y se fue a las minas del Real del Sapo, que está en el actual departamento de Tolima, en la actual Colombia. Y bueno, pues un poco lo mismo, o sea, siguió optimizando o probando nuevos métodos de extracción de los metales y colaboró con Juan José de Lullar, que sabéis que es uno de los 2 hermanos de Lullar que descubrieron el wolframio o tungsteno. Para los químicos españoles el wolframio, para los no españoles tungsteno. Y bueno, aquí ocurrió una cosa muy importante en su carrera, ¿no? Y es que conoció al arzobispo Antonio Caballero y Góngora, que se convirtió en su principal valedor y un gran amigo, ¿no? ¿Y quién era este señor, el arzobispo virrey? Bueno, el arzobispo Caballero y Góngora. Pues bueno, era un señor que le habían hecho arzobispo de Santa Fe desde 1777, pero que también fue nombrado virrey en 1782. Y era una persona como muy avanzada para su época, o sea, era una persona que estaba muy preocupada por el progreso pues, científico de Nueva Granada, ¿no? Y sobre todo en que dicho progreso se realizara por gente de España, ¿no? O sea, que no fuera, por ejemplo, como habían hecho, pues trayendo a Perloflin y tal, sino que gente de España pues realizara esa modernización del virreinato, ¿no? Entonces, tras conocer a Mutis, pues empezó a apoyarle, como os decía, y de hecho le apoyó para una especie de preexpedición botánica, ¿no? Y entonces, bueno, como la providencia, ¿no? Pues 20 años después, Mutis vuelve a solicitar al rey Carlos III dirigir esta expedición botánica por tercera vez, ¿no? Como la tercera va la vencida, pues... y entonces el rey, pues por fin le contesta y de hecho le nombra primer botánico y astrónomo de la Real Expedición al Nuevo Reino de Granada. ¿Qué propósito tenía esta expedición? Pues tenía como propósito realizar un inventario sistemático
de todas las especies vegetales, animales y de toda la geografía de Nueva Granada. O sea, era extremadamente ambicioso, ¿no? Era un proyecto gigantesco, ¿no? El rey pues, le proporcionó dinero y le proporcionó amplios medios, digamos, científicos. Y entonces Mutis creó un equipo que estaba formado por ayudantes, dibujantes, comisionados, geógrafos, digamos, para realizar todos estos dibujos o ir a distintos sitios trayendo muestras, etc. Y puso como centro de la expedición la ciudad de Mariquita, que está en el actual departamento del Tolima. Bueno, pues esta expedición siguió en marcha hasta su muerte en 1808. Llegó un momento, o sea, Mutis era, como hemos visto, tenía muchísimos frentes, ¿no? Estaba metido en muchísimos fregados, por así decirlo. Entonces llegó un momento en que enfermó, en 1791 enfermó de tanto trabajar y el virrey pues, le recomendó que volviera a Santa Fe de Bogotá, ¿no? Entonces, a raíz de eso, el centro de la expedición se desplazó hacia esta ciudad, Santa Fe de Bogotá, y ahí, digamos, pasó el resto de su vida. Entonces, Mutis en este punto se había convertido como una especie de estrella científica del virreinato, ¿no? Era como el no más de la ciencia, y el virrey, sobre todo, pues confiaba en él en todas las tareas que estuvieran relacionadas con la ciencia. Y entonces aquí os muestro una serie de cosas. Por ejemplo, bueno, diseñó un plan de estudios de la carrera de medicinas, que incluía, por ejemplo, la enseñanza de la química y de la física, lo cual llevó a que se creara un laboratorio de química muy moderno y una cátedra de química en este colegio que luego ha dado lugar a la Universidad del Rosario. Y también diseñó un plan de estudios de matemática también muy, muy moderno, ¿no? ¿Qué más? Pues bueno, hemos visto el interés que tenía y el conocimiento que tenía Mutis en astronomía, ¿no? Pues digamos que dirigió la construcción del Observatorio Astronómico de Bogotá en 1803, que fue de hecho el primer observatorio que existió en América. O sea que el primer observatorio de América lo construyó él, digamos. Y luego, pues un poco para haceros una idea, por una parte, se le encargó la recopilación de gramáticas indígenas de la región. Entonces recopiló gramáticas de los chibchas, de los sálivas, que habían creado previamente los jesuitas y que por su expulsión pues, se habían perdido. Él también, pues, como hemos visto, pues, estaba enamorado de Nueva Granada y entonces quería el crecimiento de la región, ¿no? Entonces fue uno de los fundadores de la Sociedad de Amigos de Nueva Granada, un poco al estilo de las sociedades que se estaban formando de amigos de las Vascongadas o de Madrid, o lo que sea. Entonces, luego fue nombrado académico correspondiente de la Academia de Ciencias de Estocolmo. Hizo un trabajo muy interesante sobre en entomología. Fue probablemente el primer entomólogo de América. Y estudió ahí pues, el comportamiento de las hormigas y cómo las distintas especies y tal. Y también fue académico correspondiente del Jardín Botánico de Madrid. Y luego esto es muy interesante porque, digamos, nosotros tenemos la idea de que Jenner pues, había creado la vacuna, ¿no? Contra la viruela, ¿no? Pero digamos que Jenner pues, trabajó a partir de una idea que existía desde muy antiguo, y era que el utilizar las pústulas de la gente infectada y ponerlas en la piel raspada, ¿no? Pues provocaba una inmunización en la persona, es lo que se llamaba la variolización. Entonces Mutis, por ejemplo, pues, tras una epidemia de viruela en 1791, pues promovió la vacunación, sería la variolización, ¿no? Porque todavía no existía la vacuna de Jenner. Y, digamos, él, de hecho, pues para animar a la gente, pues se autovariolizó y sus colaboradores pues también se variolizaron y miles de personas pues se vacunaron, a raíz de lo cual, pues posteriores epidemias de viruela en Santa Fe de Bogotá pues fueron bastante, o sea, hubo bastante poca problema con ello.
Bueno, aquí he puesto 1801, pero es 1808. Entonces, Mutis falleció en 1808, ¿no? Su tumba está en la actualidad en la capilla de la Bordadita de la Universidad del Rosario. Bueno, entonces, ¿qué nos dejó la expedición? Como os decía, Mutis siguió en esta expedición hasta el final, hasta que murió, hasta 1808. O sea, una expedición que estuvo activa unos 26 años, bueno, algo así. O sea, fue la expedición de todas las que se realizó por la corona española, pues fue la más larga de todas, y con diferencia. Esta expedición, pues al morir Mutis, pues siguió durante 2 años, pero en 1810, a raíz del periodo de independencia inicial de Nueva Granada, pues se interrumpió, ¿no? Al poco de ocurrir este periodo de independencia, hubo una reconquista realista otra vez, y entonces en este momento, todos los materiales que se habían generado hasta ahora se trajeron a España, ¿no? que incluía un herbolario de más de 20.000 plantas, 7.000 dibujos, colecciones de minerales, maderas y fósiles, y todos sus diarios y correspondencia. Y entonces todo esto pues pasó por una parte al Jardín Botánico, la parte de plantas, al Real Gabinete de Historia Natural, que es el actual Museo de Ciencias Naturales, y bueno, todas las cartas y tal, pues a la Academia de Historia. Y en Bogotá quedó la gran biblioteca científica de Mutis. Esto es una cosa interesante. Ocurrió a mediados del siglo pasado que los gobiernos, en 1954, los gobiernos de España y de Colombia llegaron a un acuerdo para, digamos, editar toda esta flora de la Real Expedición Botánica, que son unos 55 tomos, pues se han editado hasta ahora 50 tomos, ¿no? Y los podéis leer en la biblioteca digital del Real Jardín Botánico, y son de libre acceso, ¿no? Y bueno, también pues a raíz de esto, pues de vez en cuando, tanto en Colombia como en España, pues se hacen exposiciones un poco para que el personaje pues siga conociéndose y siga manteniéndose el interés. Bueno, pues como conclusiones, ¿qué podemos decir? Bueno, pues como hemos visto que Mutis trabajó, aparte de medicina, pues botánica, zoología, astronomía, física, matemáticas, química. O sea, digamos que Mutis fue probablemente el principal responsable de que llegara todas estas disciplinas científicas a Nueva Granada. Sus discípulos, creó un gran cuerpo de discípulos, en ese aspecto era muy altruista, ¿no? Pues formaron un núcleo que dio lugar a todo lo que las distintas ramas de la ciencia en la actual Colombia. Por ejemplo, está Caldas en astronomía, Lozano en matemáticas, Isla en medicina, Mutis, que era un sobrino suyo, en botánica. Los resultados de la expedición se siguen estudiando y reconociendo internacionalmente. Y bueno, es un científico católico que es un ejemplo para todos nosotros. Y con esto ya acabo. Bueno, quería dar unas claves que enmarquen un poco la presentación. La primera clave es que son muchas científicas de las que querría hablar, o por lo menos varias, y por lo tanto no puedo ir con tanto detalle, ¿no? Como con los anteriores. Otra clave es que quizá ensalce mucho la figura de la mujer, puesto que soy mujer. Y otra clave es el hecho de que toda mi formación académica y profesional ha transcurrido en centros que han sido siempre muy adversos a la fe, y por lo tanto pues siempre, ¿no?, hay una serie de constantes que vamos a ir viendo en la presentación, a las que yo me he tenido que enfrentar muchas veces, y por eso hay imágenes o autoras en las que termino diciendo: ¿realmente hay incompatibilidad entre ciencia y fe? Y luego también otra cuestión que quiero resaltar es que creo que para poder entenderlas del todo, como hay que entender también a todos los personajes y a todas las personas, pues creo que es importante meternos en la escena, ¿no? Como dice San Ignacio en el libro de los ejercicios, hay que meterse en la escena para poder comprenderlo todo. Por lo tanto, metámonos en la escena.
La primera científica con la que voy a empezar nace en 1895. Por lo tanto, estamos a finales del siglo XIX, pero todo va a transcurrir en un siglo XX en España con unas circunstancias muy particulares, ¿no? Antes de nada, comienzo con una filósofa, pero creo que es importante, claro, aquí está la clave de que hablo desde el punto de vista de la mujer. La mujer aporta mucho a la labor científica, a todas las labores, pero a la labor científica concretamente. Ella, Edith Stein, que habla de la cuestión femenina, dice que la mujer quita el velo de la realidad, desvela, ayuda a ver lo esencial. Y justamente la palabra ciencia tiene una raíz que significa exactamente eso. Es profundizar en la realidad, es desgajarla, ¿no? Eso es ciencia, desgajarla para poder ver lo de dentro, lo esencial. Eso es lo que dice, bueno, junto con otras muchas cosas, ¿no? Bueno, Mark Twain dice, ella tiene ojos que ven. Aquí habla, ¿no? De lo que tiene una particular esencia que aporta a su trabajo, desde el punto de vista que sea ahora mismo la ciencia. Y también señala, ¿no? Bueno, unas actitudes concretas en la mujer. Se centra más en lo personal, la persona, lo vamos a ver en la presentación, en lo que es la vida, y además se encarga de la totalidad, es decir, se va a centrar en lo concreto, pero ese concreto le permite abarcar toda la totalidad, es decir, no pierde de vista lo que está por encima de lo concreto, ¿no? Bueno, algunas ideas, ¿no? La capacidad que tiene de acogida del otro, se centra en lo concreto y como mira a la persona, pues produce humanización, ¿no? En todo lo que le rodea. Por eso la mujer científica va a ser muy importante. Tan importante, claro, han empezado antes a hablar de Leonardo Torres Quevedo y han dicho que una de sus características es la humildad. Y yo siempre, como me he movido en un ambiente muy adverso, la Facultad de Biología, pues siempre tenemos la imagen, ¿no? De la pobre Rosalind Franklin amargada porque no le dieron el premio Nobel, cuando ella había contribuido a desvelar la estructura del ADN de la misma forma o tanto o más que Watson y Crick, ¿no? Entonces este chiste, que es muy significativo porque los dos hombres están hablando mientras que la mujer está ahí laboriosa mirando la estructura del ADN. Y la fotografía no muestra una mujer a la que le importe si ha salido en un periódico o no ha salido. Ahora mismo, claramente, sabemos que fueron los tres, ¿no? Hay matrimonios, los conocemos muy bien, en los cuales tanto uno como ella pues han tenido importancia. El matrimonio Curie, su hija Irene Joliot, o, por ejemplo, uno mucho más nuevo, que ganaron el Premio Nobel de Medicina en el 2014. Por lo tanto, a veces, ¿no? A lo largo de este siglo XX es verdad que la mujer ha podido estar un poco marginada, pero no siempre. Vamos a empezar con esta mujer, Ángela Ruiz Robles, nació en León, como tienen en la imagen, en 1895. Una mujer apasionante que realmente no fue científica, pero roza la ciencia, ¿no? Maestra, pedagoga e inventora. Y es impresionante que contemos con una española que a primeros del siglo XX es la precursora del libro electrónico, del e-book y de la tablet. Es española y es mujer. ¿Cuál era su lema? Aliviar el aprendizaje. Dice que a las criaturas que traemos al mundo tenemos la obligación de ponérselo más fácil, ¿no? Es decir, ayudar, aliviar, ayudar a que aprendan, ¿no? Tuvo varias ocupaciones, fue maestra, ganó por oposición, gerente de la Escuela de Niñas del Hospicio del Ferrol, fundó una escuela obrera en la que daba clases nocturnas en su propia casa a los obreros que trabajaban en los astilleros y que no podían tener educación de otra forma. Además, fundó una academia para opositores y además organiza tertulias semanales. Y además, no está escrito, es esposa y padre de 3 hijas. A todo ello se dedica Ángela Ruiz Robles, pero además tiene tiempo para el ocio, ¿no? Porque le encantaba todo lo marino y por las noches escribe libros. Llega a escribir 16 libros de taquigrafía, de mecanografía, de geografía, historia, múltiples ramas, ¿no? Del saber. Lógicamente ayuda a aprender, ¿no? Alivia el aprendizaje.
Y luego, por supuesto, una mujer católica de toda su familia, desde la niñez, y cuando era ya maestra y se ocupaba de todas estas cosas, pues siempre preparaba los pétalos de rosa para lanzar desde sus ventanas en la procesión del Corpus Christi y también en las procesiones. E incluso invitaba a la gente de la ciudad a que fuera a su casa, donde estaba su academia, su escuela obrera, para que desde las ventanas pudieran contemplar las procesiones. Debía de ser un lugar privilegiado. Y, como dice aquí, su vocación nace de la inquietud que se apodera de mí cuando me doy cuenta que puedo participar a la humanidad, puedo participar a que la humanidad aprenda con el menor esfuerzo posible. Es decir, tenía una inquietud de que todos aprendieran, de hacer lo que estuviera de su mano, que era mucho. Aquí está el libro electrónico. Este libro electrónico, claro, no es la tablet actual, pero estamos a primeros del siglo XX, constaba de dos partes, ¿no? Como tienen en la imagen. Una parte, no sé dónde está el puntero, una parte consistía en estas bobinas que tienen unos textos, los textos del libro, empiezan en una bobina y terminan en la siguiente, y así varias bobinas. Con lo cual, podía tener varios libros en esas bobinas, y los alumnos no tenían que ir cargados con todos los libros. Pero además, el libro electrónico tenía luz. Por lo tanto, los niños, ¿no?, que en aquella época pues, podrían tener una situación más precaria, podían estar leyendo tranquilamente con la luz del libro mecánico. Y en la otra parte del libro, ¿no?, lo que tenía eran una serie, no, ahí no se ve bien, había una serie de botones que con letras y números, y pulsándolos los niños iban haciendo sílabas, palabras, frases e incluso operaciones matemáticas con los números, ¿no? Además, el libro electrónico se podía leer tanto en vertical como en horizontal, es decir, como nuestras tablets. Aquí, por ejemplo, también está el atlas gramatical, que antecede estamos a primeros del siglo XX, antecede pues, a los métodos pedagógicos que sucedieron o que inventaron en la segunda mitad del siglo XX, porque con este atlas gramatical, mediante pulsaciones y con conexiones, podía podía ayudar a conocer y a aprender estableciendo relaciones entre la gramática y la geografía, en concreto pero podía haber otras modalidades. Por lo tanto, el libro electrónico tiene origen español. Son también característicos suyos estos cerditos flautistas que también presentan, ¿no?, unas teclas con palabras y luego después unos cuadrados que tienen definiciones, ¿no? Entonces también tenían luces, de manera que si un alumno pulsaba una palabra, pues encendía la definición, ¿no?, y el concepto, con lo cual ayudaba claramente, ¿no? Un poquito más adelante, ya naciendo en 1916, pues está Guadalupe Ortiz de Landázuri, que ha sido beatificada por el Papa Francisco en el año 2019. Una científica que es beata, ¿no?, que está en los altares, como seguramente muchos más podrían estar o estarán, ¿no? Guadalupe era hija de un militar y, por lo tanto, su primera infancia y juventud pues, la pasa de un lugar para otro, ¿no?, por los destinos de su padre. Comienza la carrera de Ciencias Químicas en Madrid y cuando comienza la guerra, no ha terminado aún la carrera, tiene 20 años y su padre es fusilado al comienzo de la guerra. Pasa la guerra en Valladolid con su familia y cuando vuelve ya termina la licenciatura en 1940. En 1944 conoce al fundador del Opus Dei, a San José María Escrivá de Balaguer, y le seduce esa espiritualidad de buscar a Dios a través de la profesión y en medio de la profesión. Le seduce de tal manera que entra en el Opus Dei como numeraria, ¿no? Y al pertenecer, dada su gran valía, pues es designada para varias tareas, ¿no? Aquí, por ejemplo, aparece como... en 1945... no sé qué ha pasado. En 1945 comienza a dirigir una residencia de estudiantes universitarias, luego después viaja a México también para realizar una extraordinaria labor con el pueblo mexicano en Morelos,
y luego va a Roma, ¿no?, para ayudar como asesora en el Opus Dei. Pero una enfermedad la devuelve a Madrid, y aquí la providencia de Dios, ¿no?, que en esa devolución a Madrid por una enfermedad le permite continuar su carrera científica. Realiza el doctorado, bueno, también se ocupa, ¿no?, de dar clases de física en un instituto de Madrid, y realiza el doctorado que es dirigido por Piedad de la Cierva, que veremos después. Un inciso, Guadalupe es hermana de Eduardo Ortiz de Landázuri, cuya causa de beatificación también está introducida en Roma, y bueno, que vivía la misma espiritualidad, y es el fundador de la Clínica Universitaria y de la Universidad de Navarra. El matrimonio es el que está en proceso de canonización. Y aquí tenemos algunas imágenes de Guadalupe en la que se muestra con una sonrisa que llamaba siempre la atención. Eso dicen sus coetáneos y contemporáneos, ¿no? Estaba siempre alegre. A pesar de sus dolencias, en los últimos 16 años jamás se quejaba de esas dolencias, sino que con paciencia y con la fuerza que da la fe y lo que significa tener fe, pues podía llevar adelante todo con esa risa que aquí tenemos. Tuvo varios cargos, ¿no?, pero uno de ellos es que fundó también fue la directora del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Domésticas. Un término que puede parecer un poco raro en ciencia, pero es muy importante porque, de hecho, una de sus líneas, ¿no?, que otras veces lo digo al final, una de sus líneas de investigación fue precisamente buscar moléculas que fueran aplicadas sobre las manchas de suciedad de los tejidos y pudieran quitar la suciedad sin utilizar agua, jabón ni energía. Entonces, esas moléculas se aplicaban directamente al tejido y lo limpiaban, ¿no? Esta fue una de sus investigaciones. Ahora, ¿qué es lo más relevante en ella? Su tesis doctoral y toda su investigación después es muy novedosa para la época en la que estamos. Nos colocamos en la escena. Su tesis se titulaba Refractarios aislantes con cenizas de cascarilla de arroz, es decir, es utilizar un residuo de una técnica agrícola, la cascarilla de arroz, calcinarla y con ella fabricar un material, ¿no?, que adicionado a la vermiculita, a tierra de diatomeas, a otros elementos, permitía obtener un material refractario que resiste enormemente el calor. Por lo tanto, utiliza el residuo para hacer un material refractario, y el material refractario se emplea en los hornos para quemar todos los demás residuos, ¿no? Era el prototipo de economía circular. Estamos en los años 60 del siglo XX y su objetivo era evitar el gasto inútil de energía térmica, manteniendo constante la temperatura y reduciendo la dispersión del calor. Y además, utilizando materiales que son residuos, es decir, reciclando. En una época en que la palabra reciclado, gasto energético, ahorro energético, ni se conocían, ¿no? Luego, esta mujer y su directora, Piedad de la Cierva, se anticipan enormemente a la cultura actual. Y ella, en una época en la cual había un gran derroche energético porque la economía era muy floreciente, en los 60-70, hace una tesis de este tipo. Las crisis energéticas vendrían después, ¿no? Aquí están, bueno, algunas de las imágenes que paso deprisa, su objetivo, y, como dice el final de la tesis, proporciona a las industrias un extraordinario ahorro de energía eléctrica y de combustible. Es para realzarla en la época en la que vivimos, ¿no? Por supuesto, la tesis y 2 patentes a partir de este trabajo científico. Pero son importantes especialmente, claro, como se van a dar cuenta, son todo químicas y físicas. Yo soy bióloga, entonces hay que hacer la investigación en biología, a ver qué encontramos. Destacan las pioneras del Instituto de Óptica del CSIC, del Instituto Daza de Valdés, que recibe su nombre del dominico, ¿no?, que fue jurista y sacerdote, como ven en la imagen, ¿no? Entonces, Benito Daza de Valdés, perdón, me salía Benito Pérez Galdós, Benito Daza de Valdés, en el siglo XVII y XVIII, a finales del XVII y XVIII, escribe un libro, siendo jurista y sacerdote, que se titula Del uso de los anteojos. En este libro, Del uso de los anteojos, describe cómo operar de cataratas, cómo perfeccionar las lentes,
cómo afinarlas, ¿no?, para que se puedan ver mejor. Distintos tipos de lentes. Dice además que aprende, ¿no?, a construir los cristales ahumados para poder ver mejor cuando hace sol. Un español en el siglo XVII. El instituto fue fundado por Otero Navascués, ¿no?, cuya imagen se encuentra ahí más o menos en la parte de la izquierda. Otero de Navascués es el fundador del Instituto Daza de Valdés. Y este hombre, que era ingeniero, almirante, físico, tiene una ventaja en su haber, aparte de todo lo que hizo e investigó, y es que permitió claramente la entrada de muchas mujeres en el instituto. De hecho, el Instituto de Óptica, aunque tiene nombres relevantes como Miguel Catalán o José Palacios, ¿no?, tiene también un buen conjunto de mujeres que brillaron en la ciencia. Bueno, como pueden ver aquí algunas de ellas, y que vamos a ir viendo una a una, al menos para decir en qué trabajaron y cómo fue su fe. Piedad de la Cierva Viudes es una mujer que era extraordinariamente inteligente. Tan inteligente que su padre, por supuesto, enseguida la introdujo en los estudios universitarios como a todos sus hijos. Su padre también era militar, como el padre de Guadalupe, ¿no? Es pionera en los estudios del átomo, de óptica, y conoció a las figuras más relevantes de la química y la física del siglo XX. De hecho, ahora veremos, bueno, esta es su trayectoria física. Realizó la tesis en el Instituto Rockefeller, ¿no? Viajó a Copenhague, París, Berlín, fue directora de la sección de química del laboratorio y talleres del Estado Mayor de la Armada Española. Años 50, Armada Española, ¿no? Es significativa la figura de la mujer. Y varias patentes y varias líneas de investigación. Estas líneas de investigación van en consonancia, ¿no?, como fue la directora de tesis de Guadalupe, con el tema de los materiales refractarios a partir de la cascarilla del arroz. Pero además es que fue la pionera en la radioactividad artificial en España. La pionera, ¿no? Y además de todas las técnicas de industrialización del vidrio óptico. Eso le permitió realizar varias cosas. Pero antes, una frase que ella tiene en sus escritos que es muy reveladora. Ella conoció el Opus Dei a través de Guadalupe, antes de que ella se fuera a México, y finalmente fue también numeraria del Opus Dei, por lo tanto, vamos, creyente hasta la médula. Pero dice una cosa muy bonita. Dice, recuerdo mi gran sorpresa cuando comprobé que yo era capaz de medir la distancia entre el átomo de cloro y de sodio en un cristal de sal, ¿no? Y cómo me impresionaba que Dios, creador del universo, ya lo había distribuido de esa forma tan asombrosa. Por lo tanto, como antes nos decían, ciencia y fe no es que se complementen, es que se ayudan una a la otra a poder ver la realidad todavía mejor, ¿no?, y a conocerla mejor. También dice, el texto es un poco largo, pero el dato está que María Curie, la gran María Curie, fue al Instituto Rockefeller a verlo. Y todos los varones de la zona, del instituto, le dijeron a Piedad de la Cierva que se encargara ella de acompañar a María Curie y servirle el té. Y entonces resulta que, claro, se lo dijeron a ella, claro, una doctoranda con María Curie, que ya había ganado el premio Nobel, por cierto, ¿no? Y la atendió y, bueno, la anécdota de que le echó té al azúcar, azúcar al té. Luego debe ser que no le convencía a María Curie el azúcar. Conocía a todos los Nobeles de aquella época, este Nobel de Química, a Irene Joliot, y aquí están sus principales descubrimientos, ¿no? La confección de este vidrio óptico que permite una elaboración de lentes ópticas más precisas, y luego también ideó unos cristales que estaban cubiertos por unas láminas antirreflectantes y permitían la visión en la oscuridad. Todo un ingenio. Y luego los materiales refractarios a partir de la cáscara de arroz. Las hermanas Vigón también están en relación con el Instituto Daza de Valdés de Óptica, María Aránzazu Vigón, ¿no?, que bueno, estudió en el Instituto de Física Nuclear de Roma, porque Otero Navascués le dijo que fuera allí para poder aprender cómo eran los contadores Geiger y, por lo tanto, aplicarlos aquí en España. Es decir, que también bueno, se empleó en la radiactividad artificial. Luego, después, realizó la
la tesis en el Instituto Max Planck en Berlín y también estuvo en otros institutos, ¿no?, en el resto del mundo. Esto está. Fue principalmente su labor investigadora, la realizó en la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Su hermana, bueno, aquí la tenemos, María Aránzazu, bueno, pues en una vida tranquila con su familia, una familia profundamente católica. Y ella, por supuesto, vio su fe. María Teresa Digón, que es su hermana, también bueno, se dedicó especialmente a la óptica en el Instituto de Óptica, y lo relevante de ella, ¿no?, aquí tienen algunos de sus detalles de investigación, también fue profesora de investigación en el CSIC, pero lo interesante es que llegado un determinado momento lo dejó todo y se consagró como religiosa en la Congregación del Sagrado Corazón de Madrid, de Jesús de Madrid. ¿Realmente hay contradicción? Olga García Riquelme es otra española, científica, católica, tinerfeña, que también estuvo en el Instituto de Óptica. Estudió realizó la tesis en la Universidad de Lund en Suecia y también en el CNRS de Francia. Hizo la tesis con Miguel Catalán, fue profesora de investigación y estudió especialmente los espectros atómicos de varios elementos y sus configuraciones electrónicas. Ella dice bueno, que es de una familia católica de toda la vida, pero dice que es una pena porque no se habla de los temas de la fe en nuestro ambiente científico. La Iglesia nunca es problema para el desarrollo científico en absoluto. Ella misma dice que son perfectamente compatibles, pero es un tema del que no se habla. María Egüés, que la tenemos aquí en el centro al lado de Piedad de la Cierva, que se encuentra a la izquierda, también es otra científica católica del Instituto de Óptica. Es química y también se dedicó a estudiar espectros de elementos de transición de interés astrofísico. Tuvo un gran premio en el año 1964. María Egüés también era católica convencida y, de hecho, trabajaba activamente en la parroquia de los jesuitas de Maldonado junto con su marido. Laura Iglesias también trabajaba en espectroscopía y en cálculo de sistemas ópticos, bueno, y fue también jefe de sección de proyectos del Laboratorio y Taller de Investigación del Estado Mayor de la Armada. ¿Por qué lo pongo todo? Pues porque es el Estado Mayor de la Armada, es decir, todos son hombres, y ella era jefa, ¿no?, igual que la anterior era también directora. Bueno, aquí están un poco sus labores científicas, ¿no? Trabajó activamente en estos espectros de los elementos de transición. Laura Iglesias realizó todos los pasos del camino neocatecumenal con Kiko Argüello, ¿no?, desde San Antonio de la Florida en Madrid hasta la Iglesia de Santiago, perfectamente católica. Juana Avellanato es la última ya que voy a citar, para no abrumar con más nombres, que espero que la lista se alargue. Estudió Ciencias Químicas en la Universidad Complutense de Madrid y realizó su tesis en espectroscopía y también trabajó en el Instituto de Óptica del Daza de Valdés, del CSIC. Se especializó en concreto en espectroscopía infrarroja y Raman, que había sido descubierto muy poco tiempo antes por el premio Nobel Raman, ¿no? Tiene varias estancias en instituciones científicas europeas de prestigio. Este último detalle es significativo, porque como Dios habla a través de los acontecimientos, Juana Avellanato estuvo en Friburgo. Allí conoció a Raman, premio Nobel de Química en el año 30, y también conoció a otros premios Nobel, ¿no? Por ejemplo, posteriormente en Oxford, en premio Nobel de 1956. Ahora, en Friburgo estuvo mucho tiempo y allí tuvo la ocasión, bueno, aquí está toda la secuencia de cargos y de premios, tuvo la ocasión de conocer a... se me ha olvidado el nombre, ¿cómo es posible? No, a Karl Rahner, que es este que tenemos aquí junto a Ratzinger, ¿no? Y Guardini, si además me encanta Romano Guardini y Karl Rahner, junto con Ratzinger. A Ratzinger no le conoció, al menos es lo que dice, ¿no? Pero sí que conoció a los otros dos. Y entonces son grandes teólogos, ¿no? Entonces le infundieron ese amor a Dios y el amor a la teología, de tal manera que cuando llegó a Madrid estudió teología, que terminó en 1993, es decir, es de antes de ayer, en la Universidad de Comillas. Por lo tanto, pues es una gran mujer, ¿no?, creyente y científica.
ya con esto termino. Esa es la panorámica de los profesores universitarios al que antes se ha hecho referencia cuando nos juntamos con Benedicto XVI en el año 2011. Aquí están los científicos, ¿no? Hay muchos más, lo que pasa es que ahí hay unos poquitos científicos. Y quiero terminar simplemente con un recordatorio a este gran papa y a los grandes científicos, ¿no? Porque Benedicto XVI decía: manténganse firmes en la fe. Es a los científicos. No se dejen confundir. A veces parece como si las ciencias naturales y las ciencias históricas fueran capaces de ofrecer resultados irrefutables en contradicción con la fe. No se dejen engañar. Las aparentes certezas contra la fe solo son interpretaciones filosóficas que solo parecen ciencia, pero no lo son, ¿no? La verdadera ciencia está unida a la fe. En primer lugar, quería dar las gracias a la asociación por haberme invitado. Os quería comentar un poco porque estoy yo aquí, porque diréis, esa chica que es un poco el perfil así más junior de todos estos ponentes de alto prestigio, pues ¿qué pinta aquí? Pues bueno, resulta que yo conocí personalmente a Guillermo Jiménez Gallego, la persona de la que voy a hablar, y conocí la Asociación de Científicos Católicos y como Guillermo falleció el año pasado, pues propuse a la asociación hacer un pequeño homenaje, pero no sabía que esa propuesta iba a implicar que el homenaje lo tendría que dar yo. Yo pensaba pues invitar, porque hay muchos científicos de prestigio que han conocido a Guillermo y que le han tratado mucho más que yo, pero bueno, pues así lo ha querido el Señor y bueno, pues yo... desde mi posición humilde, pues os voy a intentar contar quién era Guillermo y bueno, qué ha significado un poco para mí y para la ciencia española. Entonces, bueno, esta presentación es un poco diferente de las que hemos visto anteriormente. No voy a hablar tanto sobre su biografía científica, que es muy extensa y ya os digo, como falleció apenas el año pasado, todas sus publicaciones están en PubMed, o sea que todo lo podéis consultar, sino que voy a hablar sobre todo pues, del papel, de las cualidades de Guillermo en la ciencia actual española. Y pues cómo es verdaderamente, vamos, para mí y para muchos, pues un ejemplo de un científico católico, de verdad. Entonces, bueno, un poco... aquí tenéis una foto de Guillermo y como veis, pues falleció recientemente, apenas en julio del año pasado. Entonces, este es el epitafio que está escrito en su lápida: vivió investigando, amó curando como su amigo. Y bueno, pues un poco brevemente datos así de su biografía. Él nació en Ceuta porque es hijo de militares y con apenas 16 años ingresa en el noviciado de la Compañía de Jesús en Córdoba. Allí estudió Humanidades. Posteriormente se traslada a Alcalá de Henares y ahí es donde hace la licenciatura en Filosofía. Entre 1968 y 1970 estuvo viviendo en Madrid, ahí hizo Ingeniería Técnica. Y más tarde se traslada a Granada, donde fue director de un colegio mayor, y aquí es donde ya la biología, la ciencia y la investigación entra en su vida y empezó a cursar la licenciatura de biología en la Universidad de Granada, la cual termina en 1974 con el premio extraordinario. Ahí es donde inicia su vocación científica y ese interés por conocer diferentes cuestiones biológicas. Entonces se traslada a Madrid para hacer su tesis doctoral, que la hizo en la Universidad Autónoma, en la Facultad de Biología, y aquí otra vez volvió a obtener el premio extraordinario. Empezó a ejercer como profesor agregado en la UAM, pero siguió compatibilizando su vocación científica con su vocación religiosa y entonces estudiaba a la vez teología en la Universidad de Comillas. Ya en 1980 le nombran adscrito como colaborador científico al Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC, que es donde yo le conocí. En 1982 se ordena sacerdote y en 1983, y en 1984, esto fue lo que es su gran oportunidad científica, lo que supuso un punto de inflexión en su trayectoria, es que le ofrecieron una estancia postdoctoral, un trabajo de investigación muy bueno en el Merck Institute for Therapeutic Research en Nueva York.
Y aquí es donde hizo un gran descubrimiento del que os contaré en detalle después. Y después de esta etapa en Estados Unidos, esto vuelve a España, donde ya se incorpora como investigador científico al CIB, y ahí es donde estuvo hasta 2015, que es cuando oficialmente se jubila, pero le nombraron profesor ad honorem y estuvo, vamos, hasta el día, falleció en julio, pues creo que en junio seguía por los pasillos del CIB. Y es importante mencionar que fue elegido por sus propios compañeros del CIB como director del CIB en 2 ocasiones. O sea, tuvo 2 periodos, de 1996 a 1999 y de 2002 a 2004. Bueno, su investigación se centró sobre todo en la química de proteínas, y especialmente lo que fue su gran descubrimiento, que es lo que os quería hablar, es sobre el factor de crecimiento de fibroblastos. Cuando estaba en el Instituto Merck, aisló esta proteína de cerebro humano, después secuenció el gen que la codificó, lo cual le permitió sintetizar después en gran cantidad esta proteína para poder analizar su estructura tridimensional, con lo cual, mediante técnicas de cristalografía, analizó perfectamente en detalle la estructura de este factor de crecimiento, y eso le llevó a dar un gran salto en su carrera, que fue el diseño de inhibidores específicos para este factor de crecimiento. Estos inhibidores fueron desarrollados, siguió todo el transcurso de cualquier molécula que sigue el desarrollo farmacológico, y han llegado a la clínica, y actualmente hay 2 inhibidores, que uno es utilizado para en oftalmología para el tratamiento de la degeneración macular, y otro es empleado en dermatología para tratar la queratosis actínica. Entonces, como veis, pues es una carrera científica de éxitos. Yo creo que los que nos dedicamos a la rama biomédica es nuestro gran sueño pensar que un descubrimiento nuestro pueda llegar a la clínica, pueda llegar a los pacientes. Creo que es uno de los más grandes logros que puede conseguir alguien que se dedica a la investigación biomédica, y Guillermo lo consiguió. Bueno, así, empleando índices modernos, Guillermo tiene un índice H de 42, con 166 publicaciones y con más de 6.500 citas. O sea, como veis, un científico competitivo y extraordinario. Numerosos reconocimientos, pongo algunos: Premio Nacional de Investigación en Biomedicina en 1993, Premio de Investigación Básica de la Sociedad Española de Cardiología, y fue miembro académico de la Real Academia de Farmacia, y la cual estuvo durante un tiempo presidiendo una de las secciones. Pero más que todo esto, sobre todo lo que yo os quería hablar hoy es pues de las cualidades de Guillermo, ¿no? Y esta frase es la que yo creo que fue uno de los pilares de su vida y que transmitía constantemente a las personas que hablábamos con él, que es: ¿de qué te sirve ganar el mundo si al final pierdes tu alma?, ¿no? Esta frase de San Ignacio, pues Guillermo, como buen jesuita, lo llevaba encarnado en su corazón, y él pudo ganar el mundo científico, ¿no? Como vemos, pues con todas sus publicaciones, sus premios, los puestos que consiguió, pero nunca perdió su alma, ¿no? Y el mensaje que él transmitía es que no sirve de nada un paper, una publicación, un proyecto que te concedan si para haber alcanzado eso te has peleado con tu compañero de laboratorio, te has enemistado con un científico de la institución, has tenido algún problema con colegas. Y creo que es algo muy relevante en el momento actual en el que estamos viviendo. O sea, Guillermo era un científico competitivo, pero sin dejarse llevar por la mala competencia. O sea, ese publish or perish, o ese publicar o perecer que vivimos ahora, Guillermo lo vivió, lo sufrió, pero no perdió su alma en esa carrera científica tan buena que desarrolló, ¿no? Y para mí, sobre todo, se reflejó en 2 puntos, en 2 facetas. Por un lado,
sus colaboraciones. Preguntas a cualquier biólogo especialista en biología estructural, en farmacología, y muchos han conocido a Guillermo. ¿Por qué? Porque Guillermo siempre estuvo dispuesto a colaborar con quien fuera, aunque fuera una idea remota, algo difícil, algo para proyectos para los que no había financiación. Guillermo siempre estaba dispuesto a intentarlo y él estaba convencido de que cualquier idea, si estaba argumentada y razonada, merecía la pena. Eso también se refleja mucho en el trato con los demás, ¿no? Desde, para él, cualquier alumno de TFG, de TFM, estudiante en prácticas que entrara en el laboratorio era una persona importante, era una persona a la que había que formar, a la que había que enseñarle las maravillas de la biología, y él con su ejemplo lo hacía y nos lo enseñaba a los demás. Y luego creo que sobre todo también ese no perder su alma y ese saber que él era un científico católico le llevó a tener un trato excepcional con todo el mundo. Y con todo el mundo me refiero desde los porteros del CSIC, al personal de limpieza, el personal del animalario, o sea, absolutamente con todo el mundo. Esto pues se interesaba por sus vidas, por sus familias, por sus detalles. Conocía a todo el personal del CIB, que es cuando yo le conocí. Y creo que él representaba un remanso de paz en la vorágine, ¿no? Que pueden ser muchas veces los centros de investigación, ¿no? Con pues lo que hemos comentado, con las acreditaciones, publicaciones, proyectos, que hace que surjan esas peleas, esas rencillas, esos odios entre grupos que vivimos. Pues Guillermo era todo lo contrario. Guillermo era esa luz, ese remanso de paz que atraía a todos. Entonces, a creyentes y no creyentes. Entonces, uno de los temas que ha salido, que ha comentado antes Enrique, es eso, que los científicos católicos a veces somos invisibles. Pues Guillermo no lo era. Guillermo atraía a todos, y ese corazón católico y ese catolicismo convencido le hacía que científicos muy alejados de la fe, muy alejados de la Iglesia, se acercaran a él y quisieran acercarse a Dios y quisieran conocer más el catolicismo. Bueno, muchos cuentan que Guillermo fue el sacerdote que les casó. O sea, creo que a medio CSIC lo ha casado Guillermo. O sea que es un hecho muy, muy importante y que refleja pues quién era Guillermo. Y nada, ese es un poco el mensaje que os quería transmitir, que en la sociedad actual, con pues lo que digo, con acreditaciones, proyectos, anecas, proyectos que no nos conceden, todo esa batalla que vivimos en nuestro día a día, uno puede ser un científico excelente, pero sobre todo un católico excelente, como fue Guillermo. Nada, muchas gracias.